Acá, la doctora Fernanda Rosales. La saludamos primero, le decimos, doctora, gracias por atendernos, buen día. Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Muchas gracias. Doctora, qué difícil el momento para hablar sobre lucha salarial en medio de anuncios que nos están dejando con incertidumbre cada vez más. Pero le pregunto a usted, porque no termino de entender yo no personalmente, ¿no hay plata para el aumento del sueldo y el aguinaldo o no hay plata para aguinaldo y sueldo? En principio sí, decir que estamos en una situación muy difícil, una crisis económica y social que por lo que se ve o por lo que se pronostica va a ser muy difícil para todos, en la que todos vamos a tener que seguramente acomodarnos y tratar de aminorar el impacto para aquellos que más lo sufren y que menos tienen, y que siempre tratar de que el impacto sea el último, sea en las familias de los trabajadores y trabajadoras, y por supuesto también de quienes no tienen trabajo. Entonces, lamentablemente en este contexto nos toca a nosotros estar en una lucha que no es de ahora, sino que viene, insisto, desde hace ya 2 años, en el que el Poder Ejecutivo, mediante decreto, decidió en el 2022, y eso está explicado en la acordada que sacó la Corte, que los salarios de los trabajadores estatales, las readecuaciones salariales en realidad, se computen al mes de enero o febrero, dependiendo el año en el que fuera. Eso generó para los trabajadores estatales que afectados por esa medida, que el valor adquisitivo del salario sea mucho menor y se haya ido disminuyendo sensiblemente desde el año 2022 hasta la fecha, y que hoy se encuentra en una situación mucho más difícil para hacer frente a esta crisis, a pesar de que en 2022 y 2023 esta situación en particular no existía. Mucho más difícil va a ser ahora para los trabajadores estatales afrontar esa crisis, y por supuesto mucho más difícil para quienes no tienen trabajo. Pero estamos ahora hablando de esto, o sea, el Poder Judicial hoy no tiene el dinero necesario para hacer frente al salario del mes de diciembre ni al sueldo anual complementario. No han sido enviados los fondos ni los créditos todavía para ninguna de las dos cosas, y lo que el Poder Ejecutivo mediante nota comunicó que va a enviar no es suficiente para hacer frente a ambas cosas, digamos. Wow. Doctora, Entonces, sí. ese es el conflicto, digamos, ese es el reclamo hoy urgente. Por supuesto que después la verdad que anhelamos que alguna vez los poderes del Estado, los distintos poderes del Estado y los gremios y todas las personas que son afectadas por esto se sienten a discutir cómo deben realizarse las recomposiciones salariales, porque la verdad es que es irreal pensar que con una inflación del 123% que se cuenta, que al día de hoy por supuesto que tampoco eso es real, porque sabremos seguramente mañana o pasado los números de la inflación del mes de noviembre, eso calcularlo, insisto con esto, calcularlo al mes de... Hola. Hola. Doctora. Hola, perdón. Sí, ahí la tenemos. Ahí estamos, doctora. Es irreal, y por supuesto que causa un desfasaje entre los sueldos de los distintos poderes del Estado. Pero por otra parte me parece muy importante recalcar una confusión en la que se viene incurriendo, que es que los 3 poderes del Estado en nuestra Constitución provincial
tienen fijada en cada capítulo dedicado, hay un capítulo de la Constitución que está dedicado al Poder Legislativo, otro que está dedicado al Poder Ejecutivo y otro que está dedicado al Poder Judicial, entre otros, que en cada uno de ellos establece las formas en que se fijan las pautas salariales. Es decir, que cada poder del Estado es independiente para fijar su pauta salarial. Por supuesto que esa pauta salarial, esto no significa que un poder del Estado, cualquiera sea, puede decidir una pauta salarial que sea irrazonable y plantear un aumento por fuera de la razonabilidad. Ahora, la razonabilidad, por suerte, tiene medidas. Y en el caso del salario, la medida es la inflación, porque es lo que le cuesta a cada uno de los trabajadores sostener su vida diaria, su familia, sus necesidades básicas. Y ese es el parámetro que ha tomado la Corte, no un parámetro de lo que nos gustaría, de lo que tiene una razón de ser y está siguiendo la inflación. Esa razonabilidad está siguiendo la inflación y no ningún parámetro que sea meramente voluntarista o que no tenga un sustento o un anclaje en alguna cuestión objetiva y concreta. No, está claro, o sea, no es un aumento antojadizo, ni mucho menos, sino de que es el análisis que hacen todos los años y que va en función de lo que ustedes ya están acostumbrados a hacerlo, en función también de, a ver, ¿quiénes somos? Yo, discúlpeme doctora que voy a hacer un poco de catarsis con usted, porque yo de temprano estamos pasando un video de empleados del Poder Judicial que cuentan cómo trabajan, cómo llevan día a día la difícil situación, no tan solo de trabajar tapado de expedientes, sino también con baños que no están en condiciones y esas cosas. Y yo no veo en la sociedad una antipatía, si se quiere, con respecto al empleo judicial, porque nunca han tenido, y ojalá nunca tengan que necesitar del servicio de justicia. En alguna vez en la vida siempre lo necesitamos, pero solamente el que lo padece sabe que es difícil que el servicio de justicia pueda cumplir con una oficina de 2x2 con 6 personas. O sea, yo en lo personal entiendo la lucha del trabajador judicial. Ahora, doctora, de la autonomía de poder, de la autonomía económica, a no tener para pagar los sueldos, es como que pasaron 2 semanas de caos, de terror para el empleo judicial. ¿Cómo se soluciona esto, doctora? Por supuesto, y la angustia del trabajador judicial se entiende, y la verdad es que debo decir que estos últimos días, desde hace un tiempo ya, y es nacional en general el descrédito que tiene el Poder Judicial, porque por supuesto que el Poder Judicial en muchas cuestiones tiene una deuda con la sociedad de dar respuestas tal vez más rápidas y más certeras y más oportunas. Pero esto depende de muchos factores y es lo que no se analiza. Parece que el único problema del Poder Judicial es que sus trabajadores no trabajan, y esto no es así. No es. El Poder Judicial tiene 2.000, yo sé que parezco un disco rayado, pero tiene 2.070 empleados contra la cantidad de empleados que tienen los otros poderes del Estado, y yo les pediría, por favor, que revisen la productividad de nuestros trabajadores. Sí. La cantidad de expedientes que se resuelven, no solo las condiciones. Ustedes miren, seguramente van a ver la cantidad de expedientes que tiene cada uno de esos trabajadores a su cargo y la responsabilidad que implican. Porque para nosotros, quienes están detrás de un expediente, no son un número de expediente más, un papel más. Son personas que, como usted dice, para llegar a necesitar acceder al Poder Judicial es porque están pasando una situación que de vulneración de derechos. Claro. Y eso nunca es agradable. Ahora, ¿cómo se soluciona esto? Yo creo que con sensatez y diálogo. No, el poder, estamos siendo sometidos a una campaña de desprestigio muy fuerte ante la sociedad. Eso no es bueno. No es bueno que los poderes del Estado no se muestren institucionalmente fuertes, institucionalmente dialogando. Nosotros, el ministro de Gobierno, el doctor Ávila, se comunicó conmigo el día sábado
y quedamos en hacer una reunión el día de hoy a las 8 de la mañana. Y sin embargo se suspendió. Claro. Nosotros estamos abiertos al diálogo, queremos dialogar, pero el diálogo significa escuchar las razones del otro, comprender las razones del otro y llegar a un acuerdo. Y el acuerdo significa que las partes tienen que poder entender cuál es la razón del otro. Y eso es lo que no hemos tenido en el Poder Judicial hasta hoy, ni las razones de los legisladores, ni las razones del Poder Ejecutivo para que estemos en esta situación. Sí. Yo del dictamen de comisión y de la sesión de los legisladores cuando se aprobó el presupuesto, no escuché las razones por las cuales se priorizaron algunas cuestiones sobre otras. Porque acá no se trata únicamente de que el Poder Judicial con sus 2.070 empleados desequilibre el presupuesto provincial. Esto no es así. Ninguna persona en su sano juicio puede decir esto. Son 2.070 empleados. ¿De qué manera desequilibran el presupuesto provincial? Porque yo no he visto que el sacrificio y la austeridad que se le pide al Poder Judicial se pida y se practique a los otros poderes del Estado. Doctora, Entonces, sí, ¿cuándo cobran el sueldo? ¿Cuándo deberían cobrar el sueldo? deberíamos cobrar el sueldo el último día del mes, el 31 de diciembre. Ahí cobran ustedes, ven, el mes de diciembre, o sea, es mes vencido, o sea, ustedes están Es el cobrando último noviembre. día del mes, es mes vencido. Claro. O sea, sí, están cobrando diciembre, no noviembre. Claro, no noviembre. Sí. Ok, porque vio que la administración pública, la mayoría está cobrando el mes de noviembre en diciembre, Claro, entonces, un mes. y por eso pagan al 7, 15, Sí. depende. Doctora, entonces, si no hay si el gobierno, ¿cuánto debe enviar, cuánto dinero falta para que puedan enfrentar el pago del sueldo y del aguinaldo? 3.700 millones más o menos, aproximadamente. 3.000 Pero esto millones. es sin el, 700. sin el 3.700 sin el millones. incremento, doctora. Este sin el incremento. No, ahí está calculado el incremento. Está calculado el Ahí está incremento. calculado el incremento. Pero El incremento que ya se dio, por supuesto que este mes veremos la inflación y no la vamos a poder seguir, por supuesto, no vamos a poder dar un aumento. entonces, En esta situación. ¿y cuándo cierran las arcas, el arqueo y todo eso? Imagino que es unos días antes, hasta el 28, 26. Claro, aproximadamente sí, porque hay que hacer todos los papeles al banco y demás, trámites administrativos, digamos. ¿Y quién es una decisión del gobierno, del gobernador en realidad? ¿O Es una decisión del Poder Ejecutivo. del Poder Ejecutivo? Qué difícil. Doctora, no quisiera... sí. Yo nada más, si me permiten, Sí, les por agradezco favor. que sean tan generosos con su tiempo. No, por favor. Pero una cosa quería decir porque la mencionaste y es muy importante que en la acordada esté explicado, pero tal vez a veces esos escritos tan largos Son a difíciles. las personas no les llegan, sí. Y entendemos que sea así, pero bueno, son formalidades que nosotros tenemos que cumplir. Claro. Pero esto no tiene una implicancia únicamente económica. Y a mí me preocupa que la sociedad, y cuando digo la sociedad, tal vez para todas las personas que hoy están pasando por una situación difícil, ponerse a pensar en estas cosas no sea lo urgente ni lo importante, y eso está muy bien. Pero sí para quienes tienen poderes de decisión institucional y se encuentran a cargo de lugares de decisión institucional, y para los medios de comunicación también, que es pensar cómo vamos a vivir en una sociedad democrática y republicana que no tiene y no respeta la división de poderes. Claro. Donde parece ser que todas las decisiones y todos los parámetros, incluso sobre el salario, los tiene que tomar una sola persona. Si esto no nos preocupa desde los lugares institucionales que todos tenemos y desde los medios de comunicación, a mí me parece gravísimo y que como sociedad tal vez hoy tengamos problemas más urgentes y más importantes, pero que a la larga van a repercutir mucho en la vida de la gente. Sin duda, doctora, y me quiero quedar con algo, y discúlpeme que yo lo diga, pero lo quiero decir porque lo vengo diciendo, nada más que se lo digo a usted como presidenta de la Corte. Mi total solidaridad, solamente aquellos que transitamos los pasillos de los tribunales sabemos
del enorme esfuerzo que hacen los trabajadores para, primero, estar en lugares, condiciones que no estaría nadie. Segundo, soy, más allá de que sé que muchas veces nos enojamos con un empleo judicial porque no me saca la cuota alimentaria, y muchas veces hay historias terribles detrás de esto, y la verdad, en lo personal me solidarizo. Y segundo, desearle que puedan resolver. ¿Saben por qué le digo esto? Porque una cosa es el 28 de diciembre, que bueno, ojalá se solucione y tengan... Pero después viene enero y después febrero y este problema va a seguir porque el presupuesto ya se aprobó. Entonces, me hace acordar a los municipales hace años atrás cuando estaban todos los días en la calle y no es así. La verdad que no quisiera estar en los zapatos de ninguno de ustedes, más allá de que la sociedad por ahí no está entendiendo la gran misión que tienen y lo difícil que es hacer su tarea. Le mando un abrazo y gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. La presidenta de la Corte de Justicia de la provincia de Catamarca explicando, no hay, suena como mi ley, no hay plata y no vamos a poder pagar el sueldo ni el aguinaldo.